Migala. El tiempo, o esta concepción que tenemos del tiempo, de que el pasado para nosotros no nos hace sentido, yo creo que es generalizada, por eso no llegamos a comprender que estos fenómenos que sucedieron desde el pasado, que le han dado forma al presente, sí existieron y siguen existiendo. Entonces, decíamos que los cambios sociales son acelerados, y esos cambios sociales son tan acelerados que responden a los propios tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahorita, a diferencia de lo que era hace 100 años, que nos está determinando nosotros como individuos? Hace rato estábamos hablando del asunto del mercado y del auge del capitalismo. Lo quieran o no, el capitalismo es un modelo pues, que lleva 100 años implantado. Uno diría que hasta 500. El capitalismo moderno como tal, como el que conocemos. Ah, entonces sí, 100. Son 100 años. La 100 años de capitalismo. Llamada posmodernidad, 1970. Entonces, o si quieres, desde la crisis económica en Estados Unidos, el 19. Yo diría que es previo al 19, ¿no? O sea, son 100 años. Inicios del siglo XX, ¿no? Cuando el gobierno de la humanidad pasa del Estado al mercado, ahí entra una fase posmoderna. Entonces, en ese momento inicia una segunda etapa del capitalismo. Es muy complicado medir los tiempos de la humanidad. Sobre todo en este último periodo, que los tiempos han sido sumamente acelerados, a diferencia de, por ejemplo, el medievo, ¿no? Que fueron casi 7 siglos que nada cambiaba. ¿no? No pasaba nada relevante, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, y perdón que ahorita todos mis ejemplos son de la guerra, pero pues es el... ¿De la guerra pública? Perdón, pero ese rato estuvo jugando Total War. Pública, no pública. Es el tema que tengo fresco. Durante casi 6,000 años, la forma en la que combatíamos no cambiaba, era básicamente combate cuerpo a cuerpo. Es más, uno podría decir que el ejército de Julio César derrota a cualquier ejército de la época medieval. Es más, hay un experimento mental que hace un historiador. ¿No es como una antítesis? ¿Qué? ¿Experimento mental? ¿Experimento mental? No, ¿por qué antítesis? Un experimento es una demostración física de algo, ¿no? No, este es un experimento hipotético. Bueno, échale. Este experimento échale gallo, dice que el ejército de Alejandro Magno, el mismo ejército que conquistó el Imperio Persa, podría ganarle al ejército de Napoleón en Waterloo. Y pone varios ejemplos muy claros. El ejército de Napoleón es uno de los primeros ejércitos que podríamos reconocer como moderno. La gran ventaja que tiene el ejército de Napoleón es que tiene armas de fuego que son muy lentas. Entonces, pon tú, va la línea del ejército de Napoleón y dispara 2 o 3 cargas de pólvora de munición en contra del ejército de Alejandro Magno. Pero una vez que la falange entra en contacto con la línea de infantería de Napoleón, la línea de infantería de Napoleón no tiene armas, no tiene más que bayonetas, no tienen armaduras, una vez que la falange entra en contacto, y además la caballería de Alejandro Magno estaba mejor equipada para el combate cuerpo a cuerpo que la caballería de Napoleón. Entonces, cuando vemos que un ejército de hace 2000 años le gana a un ejército que era la crema de la crema de su época, significa que no ha cambiado mucho ¿Quién la afirmaba tecnología. esa mamada? Un historiador se me olvida el nombre. Métalo. Creo que era Edward Gibbons. Lucky Strike. Lucky Strikes. Camelback, chute. Pero Camelback, chute. Pero en 1912, 2 años antes de la Primera Guerra Mundial, cuando el zar de Rusia se da cuenta de que está perdiendo la carrera armamentista y de que si no tienes los rifles más nuevos, puede que pierdas la nueva guerra, entonces él llama a una junta para hacer reglas para la nueva guerra, en donde dice: no vamos a tener nuevos polvos más poderosos que la pólvora, no vamos a tener nuevas armas, no vamos a tener bombas de gas. Entonces, en la Primera Guerra Mundial es el primer momento de la historia en donde vemos que el progreso tecnológico puede decidir el curso de una guerra. Si no tienes la última tecnología,
puede que pierdas la guerra. Y tan es así que el frente occidental se pierde por muchas razones, pero una de ellas es que los ingleses invirtieron en tecnología de tanques y los alemanes no. Hoy en día el ejército de hace 2 años de los Estados Unidos no le gana al ejército de hoy de los Estados Unidos. Ajá. Pero no solamente en el asunto de la guerra, hay un concepto inaugurado por Ray Kurzweil que se llama la singularidad. Él dice que a partir del siglo XX la tecnología avanza de manera exponencial. Entonces, del mismo modo que nosotros nos imaginábamos que descifrar el genoma humano nos iba a tomar 50 años. Pero como al mismo tiempo se estaban desarrollando nuevas tecnologías de la información, solamente nos tomó 10 años. Con la tecnología que desarrollamos hoy, las tecnologías del mañana se desarrollan de forma más rápida. Y con la tecnología del mañana, la tecnología de pasado mañana se desarrolla de manera más rápida. Y hay un momento en el que, si tú ves la gráfica del progreso humano como una gráfica de la bolsa de valores que va creciendo, hay un momento en el que se vuelve exponencial. Y dice Ray Kurzweil que en el año 2042 entramos a un futuro en el que es imposible siquiera imaginar cómo se ve la humanidad. Como si trataras de explicarle Netflix a un ciudadano del Imperio Romano. ¿Por dónde empiezas? Tienes un punto, Hobbit, que a mí me emputece, pero tienes un punto. ¿Cómo le vas a explicar, güey? O sea, a mí me emputece la comparación de los ejércitos de hace 2000 años con un ejército actual. Ajá. Y sucedió en la confrontación de los ejércitos europeos con las comunidades indígenas de México. Cuando, a pesar de que unos tenían ciertas habilidades manuales y físicas, se acojonaron cuando vieron la evolución tecnológica de otras personas. Ajá, cuando vieron el fuego. Ajá, pero los ejércitos de Tenochtitlán no estaban ni siquiera en la edad del bronce. Eres incrédulo, Hobbit. El asunto con esto es que eso que tiene que ver con incrédulo. Es que hay un concepto muy importante. No, pero o sea, es que es una falacia. La realidad es que sí, todavía no están ni siquiera en la edad del bronce. Pero es que hay una falacia ahí muy importante. No tienen estrategia ¿sabes por qué militar, no puedes comparar? Nada, era salvajismo ¿Por qué no puedes puro. comparar y por qué no puedes afirmar que el ejército de Julio César contra el ejército de Napoleón hubiera ganado el de Julio César? No, el de Carlomagno. No, Alejandro Magno. El de Alejandro Magno. Sí, o sea, Alejandro Magno, siglo V antes de Cristo, no hubiera ganado contra Napoleón. No lo puedes afirmar, güey, porque no hay un horizonte de interpretación. El horizonte de interpretación, y que tiene todo que ver con el tema de cambios sociales con el tiempo, y cómo, o sea, lo que planteaba el Santo es cómo percibimos el tiempo pasado. Tienes un tema muy interesante. Es que la manera se llama horizonte de interpretación. La manera en la que el hombre antiguo concebía la batalla, contrario a la manera en la que el hombre moderno concibe la batalla. El asunto es cómo el hombre moderno concibe al hombre antiguo. Eso es lo que te estoy planteando ahora. No es como el hombre moderno sí la concibe de una manera, pero si planteas al hombre antiguo desde la perspectiva del hombre moderno, necesitas situarte en su horizonte de interpretación. El horizonte de interpretación es un concepto teórico que introducen House e Ingarden para la explicación de la teoría narrativa. Cuando tú explicas una novela, o sea, pensemos en una novela vieja, una novela así, una novela de Émile Zola o Madame Bovary, una novela así, o incluso anterior, ¿no? Pensemos en Dostoyevsky, no sé, una novela así viejona. El Ramayana, o no sé, Mahabharata. Vamos a interpretarlo. Entonces, ¿cómo interpretas el Ramayana o cómo interpretas el Mahabharata situado en tu realidad? Lo primero que tienes que hacer para interpretar esa novela es ponerte en los pies del culero que la escribió y conocer el mundo como esa persona la concebía. Entonces, si tú no puedes concebir el mundo como una persona del pasado, tu horizonte de interpretación no es el mismo que esa persona que estaba antes. Entonces, los horizontes de interpretación cambian. El horizonte de interpretación es lo que conoce una persona y hasta el horizonte es hasta donde llegas a ver. Entonces, ¿hasta dónde llegas a ver tú en tu horizonte actual? Tú en tu horizonte actual concibes Netflix. En el horizonte anterior no concibías Netflix. Entonces, si tú quieres interpretar la historia sin situarte en el horizonte de interpretación de las personas que vivieron en el pasado, es ilógico que lo que quieras plantear. No, pero solamente, por eso mismo me parece un ejemplo absurdo. Pero es un ejemplo absurdo, o sea, ese nivel es de absurdo. El ejemplo absurdo de confrontar estos dos ejércitos, porque el horizonte de interpretación de unos y de otros es completamente distinto. Y a mí me parece muy importante recuperar la noción de horizonte de interpretación de esta teoría de House y de Ingarden,
que si bien surge para la interpretación literaria, me parece que es muy importante para entender la historia del pasado. En este mismo ejercicio mental de poner al ejército de Alejandro Magno contra el ejército de Napoleón, hay un libro que se llama On Killing, la ciencia de matar, de un veterano del ejército norteamericano que habla acerca de las condiciones fisiológicas del cuerpo humano mientras estás matando, mientras estás en combate. Y dice que el acto de matar es más difícil cuando estás más cerca del enemigo. Cuando entre más cerca estás del enemigo, más reticente eres a matar. Y pone el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, donde muchos soldados entre más cerca veían al enemigo, más disparaban a sus cabezas o fuera, pero no le disparaban directamente a ellos. Entre más, y tiene la cita de un soldado que estuvo en Irak que dice, cuando puedes ver sus ojos, it's a bitch. Pero en la guerra antigua, en la guerra cuerpo a cuerpo, todo el tiempo estabas viendo sus ojos. La persona a la que matabas podías oler su aliento mientras lo estabas matando. Entonces el momento en el que entran en contacto estos dos bloques de hombres, de entrada el ejército de Napoleón es el hombre moderno, el hombre que tiene más reticencia a matar entre más cerca está del enemigo. El ejército de Alejandro Magno es un ejército entrenado para matar a cuerpo, para matar de cerca. Precisamente por el horizonte de interpretación, precisamente porque tienen nociones distintas de lo que es la batalla y de lo que es matar, creo que tienen una ventaja psicológica y además tienen mejores armas cuerpo a cuerpo y además tienen armadura y además tienen mejor caballería. O sea, si tú te sitúas como un romano o como un griego, un espartano pues, del ejército de Alejandro Magno, y te encuentras... Macedonio. Como un macedonio, del ejército de Alejandro Magno, y te encuentras con un cañón, y escuchas el retumbido de un cañón. El ejército... O sea, piensa eso. Esos güeyes van a pensar que es Zeus intentando asesinarlos, cabrón. El ejército o sea, persa... Plantéate su horizonte de interpretación, güey. El ejército... O sea, el asunto de esa comparación es que no tienen en cuenta el horizonte de interpretación de esas personas. Y a mí me parece que tener en cuenta el horizonte de interpretación es clave para entender el cambio del tiempo en la historia. A ver, pero... O sea, por ejemplo, el hecho de entender que las mujeres votaran hace 70 años. O sea, tú plantéate como un varón de hace 70 años. ¿Qué necesito yo para entenderme y para pensar como un varón de hace 70 años? Necesito sus necesidades, necesito sus posibilidades, necesito su conciencia. Y si no la tengo, no puedo hablar por él. O sea, de verdad no puedes hablar por él, güey. El ejército persa tenía carros con espadas en sus ruedas, diseñados específicamente para pasar a través de la infantería. Es algo que el ejército macedonio nunca había visto. Durante las guerras púnicas, muchos soldados se encontraron por primera vez en sus vidas frente a elefantes. No sabían que existían los elefantes, pero hasta el día de la batalla de Zama, y de todos modos la ganaron. No, pero es otra cuestión. A ver, pero yo ponía este ejemplo precisamente para eso. O sea, para entender qué tan complicado nos resulta entender la historia, entender el pasado. Si no entendemos el horizonte de aunque sea un interpretación, pasado cercano, o sea, el ejemplo de votar me parece excelente. O sea, yo estoy seguro de que yo, de haber nacido hace 100 años, tendría una ideología completamente distinta. Sí, porque respondes a tu época. Entonces, pero entender el pasado en esta línea temporal lineal en la cual pues es la historia de la humanidad, o sea, ya hablamos de la parte física, pero la historia de la humanidad es lineal y el tiempo en la humanidad es lineal. Entonces, en esta línea, en este tiempo lineal de la humanidad, entender tan solo lo que pasó hace 50, 60 años... Es un reto, güey. Es un reto. Porque tienes que reconstruir toda su realidad. Y ahí, muchachos, para todos aquellos que les interese la historia, les guste la historia, yo creo que ese es el gran reto de la historia. El gran reto de la historia es escudriñar lo más posible de lo que pasó, lo que pasó del pasado. O sea, neta, lea House y Eingarten, lo escriben juntos, se llama Teoría de la Recepción. Es un ensayo acerca de cómo entender un texto pasado. O sea, ¿cómo entiendes una historia que ya sucedió? Es un pedo, güey. O sea, realmente es un pinche pedo ponerte en los pies de una persona que ya murió. Por eso cuando se utiliza la frase de que hay que entenderlos en su época, pues es lo que uno trata de hacer. Lo entendemos en su época. Pero, si nosotros estamos hablando de... Imagínense, es muy simple. O sea, yo espero que vivamos otros 40 años si bien nos va. Entonces, si vivimos 40 años si bien nos va, en ese entonces habrá un cabrón que todavía no nace en este momento y que probablemente escuche esto dentro de 40 años y digan, ¿qué pedo con estos güeyes?
¿Qué tenían en la cabeza? ¿Por qué Ajá. pensaban esto? Y entonces le vas a decir, entiéndelos de acuerdo a su época. A lo que Y sabían aún en su así, época. aunque hay un archivo de audio en este momento que se está creando para que perdure en el tiempo, aún así, a ese cabrón le va a costar mucho trabajo entender lo que pensábamos en este momento. Este mismo libro sobre la física de la batalla tiene una cita que me parece muy apropiada que dice, el principal reto para entender el pasado es que nosotros conocemos el futuro y ellos no. Sí, es exactamente eso. Y el principal reto es que nosotros no vivimos en ese pasado. Hay muchas cosas de ese pasado que nosotros la vemos con los ojos del futuro. Es como hacer Y es una juicios de frase- valor con el futuro. Es o muy sea, simple, para nosotros es muy simple juzgar la historia. Ajá, Es muy simple facilísimo. juzgarla. Ay, son unos pinches retrógradas. ¿Por qué oprimían a las mujeres? Son unos tontos. ¿Por qué creían en Dios? Son unos pendejos. No sabían que había células. Perdónalos por no tener un microscopio, güey. No sabían No lo se que había sabemos inventado. nosotros. Entonces, asumir ese horizonte de interpretación, hasta dónde puede ver una persona situada en su tiempo. Ahí va a ser Esa chido es la porque clave, güey. un cabrón en el futuro va a decir, estos idiotas pensaban que iba a arribar el fascismo. ¿A poco no, mi Kaiser? Así sí. como nuestro amado gobernante.